Durante el operativo transnacional Hacienda Río, que logró la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico de personas, Nelly Morataya, fiscal contra delitos transnacionales del Ministerio Público, explicó que la investigación surgió de una denuncia de una agencia estadounidense adscrita a la Embajada de los Estados Unidos. La funcionaria resaltó que el trabajo realizado de forma conjunta con la Fiscalía General de El Salvador y la Embajada de los Estados Unidos, lo cual permitió conocer el modus operandi de esta estructura criminal que contaba con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil que facilitaban el traslado de migrantes de manera ilegal. Dichas personas son recibidas y posteriormente enviadas por medio de autobuses o vehículos particulares hacia distintos hoteles ubicados en la zona 9 y zona 1 de la ciudad de Guatemala. Principalmente uno de los hoteles que fue identificado como La Hacienda, el cual se encuentra ubicado en la zona 9. Luego de ser dirigidos a ese lugar, era un lugar que era específico para poder coordinar con los encargados del hotel denominado Hacienda, donde les proporcionaban el hospedaje y también la alimentación correspondiente para posteriormente coordinar el transporte no solo de manera local a lo interno del departamento, sino con destino a Huehuetenango, que es la frontera noroccidental. El transporte definitivamente también había un grupo de personas dedicada específicamente a esta tarea dentro de la organización criminal y por medio de vehículos particulares y o empresas de transporte, las personas migrantes son enviadas al departamento de Huehuetenango a través de la aldea Camojá, municipio de La Libertad, en donde también son hospedados en diferentes hoteles que funcionan en el lugar. Tenemos identificadas algunas de las rutas específicamente por esta estructura criminal que nosotros investigamos y dentro de las principales rutas nosotros pudimos establecer a través de la investigación que se dirigían desde el país de El Salvador hacia la frontera de la ciudad Pedro de Alvarado, de ciudad de Pedro de Alvarado a ciudad de Guatemala, de ciudad de Guatemala a Quetzaltenango y de Quetzaltenango a Camojá, Huehuetenango, dentro del territorio guatemalteco para luego ser trasladados hacia los Estados Unidos de América. Otra de las rutas que también fue identificada también desde El Salvador, frontera Valle Nuevo, de la frontera Valle Nuevo hacia la ciudad de Guatemala, siempre de la ciudad de Guatemala hacia Quetzaltenango y luego a Camojá, Huehuetenango. El fiscal contra el crimen organizado de El Salvador, Santiago Pérez, indicó que lograron identificar en su país a 34 integrantes de esta estructura criminal, de los cuales lograron la captura de 21 de ellos y 13 por capturar. Podemos identificar a algunas personas como los cabecillos de estas estructuras. Por ejemplo, en el caso de narcotráfico tenemos a la señora Úrsula Ruenia Saldaña Artero, quien está procesada por el delito de narcotráfico y proposición y conspiración por el delito de homicidio. Es decir, de que estas estructuras criminales ya no están dedicadas únicamente a un rubro criminal, sino que es variado. En este caso, pues tenemos de que se dedican, además de narcotráfico, también se dedican al sicariato, ¿verdad? Es decir, si una persona tiene problemas con ellos, lo más seguro es que coordinan para realizar el homicidio. También tenemos la estructura que se dedica al tráfico ilegal de personas. En este caso podemos identificar a 5 de los principales cabecillas. Entre ellos tenemos al señor Raúl Armando Velázquez Amaya, alias Chumpe. Tenemos al señor Nelson Armando Magaña Quiñones, alias Caballo. Tenemos al señor Salvador Iván Barrera Sánchez, alias Tivas. Y tenemos al señor Enrique Antonio Baches Cantarero. Y tenemos también al señor Johnny Baltasar Castro Linares, alias Licra. Hablamos entonces de la coordinación que se debe tener, el apoyo que se debe brindar también, unir esfuerzos para poder tener mejores resultados y aquí vemos una muestra. ¿Cómo es posible de que con la unión de
Guatemala, El Salvador, por ejemplo, se logre entonces tener esos resultados, varias capturas que pertenecen a esta misma estructura criminal dedicada a la trata de personas, licenciado Clavería, y aquí vemos entonces una muestra de que si se unen los esfuerzos entre países, se pueden tener resultados más certeros. Pero la realidad es que los norteamericanos tienen un sistema de policial internacional muy consolidado y muy fuerte, con todo el equipamiento necesario, con toda la tecnología y con toda la logística. Y los recursos. Sí, y lo que hace que efectivamente ese trabajo de coordinación no sea solo más fácil, sino que efectivamente las investigaciones den resultados. Por eso es que ayer que hablábamos de este caso, yo le dije que ese era un caso en que ellos estaban involucrados. Porque uno lo sabe, solo ve el resultado del caso y ya sabe cuando ellos están involucrados. Entonces es muy importante esa coordinación, pero esa coordinación debe de fortalecerse mucho más. Hay que sumar otros países, que se hace de hecho: Colombia, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras. Porque digamos que en el tema centroamericano, los países que somos reconocidos en el mundo como el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, necesitamos ese soporte para poder controlar los altos niveles de criminalidad que se mueven en nuestros respectivos países, especialmente transnacionales. Porque qué bueno que fuera solo coyotaje, pero no, el coyotaje trae aparejado sicariato, trae aparejado trata de personas, trae aparejado secuestros, trae aparejado otro montón de hechos criminales que afectan a la sociedad, y especialmente cuando en el tráfico de migrantes estos quedan sujetos a estructuras criminales en otros países, Andy. Sí, la verdad es de que vemos los efectos y cómo esas estructuras también, de hecho, ya se han fortalecido porque operan de esa manera, transnacional. Sí. Entonces, lo hemos hablado y lo hemos criticado acá, en que, ¿por qué si los delincuentes, si estas estructuras están entonces tan bien coordinadas entre países, por qué las autoridades no podían hacer lo mismo para poder de esta manera entrar de una forma, combatir de una forma más fuerte y tener mayores resultados, tener resultados efectivos? Entonces, aquí es momento de que incluso estos esfuerzos, estas coordinaciones que se están teniendo puedan irse incrementando para continuar, porque no significa que se ha terminado aquí el tráfico de personas. Realmente el tráfico de personas es un delito que se ha expandido tanto, se ha fortalecido tanto y de verdad causa tantas secuelas para los países que es necesario continuar de esa forma frontal y unificar esfuerzos. O sea, fuera de cámaras platicábamos con usted y nos platicábamos, y yo le decía que usted, por ejemplo, ve de los países que eran parte de la Unión Soviética, en la parte que hoy son países occidentales, hay trata de personas de esos países para Sudamérica y Centroamérica. De África, igualmente, tráfico de migrantes. De Asia, tráfico de migrantes. De la India, tráfico de migrantes. Entonces, la única conclusión a la que uno puede llegar es que todos están interconectados, son nodos, son como células que funcionan en diferentes países, y que es lo que la gente no logra entender. Creen que esto es únicamente local. Qué bueno, esto es mundial. Sí. Y así el trasiego del armamento, así el lavado de dinero, así otros, narcotráfico y otro montón de delitos que se producen en el mundo. ¿Se recuerda usted que hace algunos años se robaban un vehículo en Guatemala X de 4x4 que son importantes para para los trabajos en fincas? Se vendían en África. O sea, eso le demuestra el nivel de logística que ellos manejan, Sandy. Definitivamente. Y vamos a ir entonces ahora ampliando unos detalles informativos para aportar en este análisis, que es importante poder entonces resaltar también ese trabajo, pero sobre todo también hablar sobre el crimen organizado,
porque cuando hablamos del crimen organizado transnacional, varios son los problemas fuertes que enfrentan los países de la región, incluyendo a México, El Salvador y por supuesto Honduras y bueno, Guatemala. Estamos también inmersos en esta serie de problemas. Por la posición geográfica, Guatemala, de hecho, cercana a Estados Unidos, cercana a México, lo hace un país de paso obligado para los migrantes que provienen de Sudamérica o de otros continentes, y a través de Centroamérica entonces hacen este recorrido. Recientemente se aprobó una ley para que las personas dedicadas a la trata de personas, específicamente el traslado de migrantes, sean sancionados de hecho con mayor severidad. Pero continuando con la información, la trata de personas en todas sus modalidades, pero particularmente el traslado ilegal de migrantes, se ha convertido en un negocio que incluso involucra a muchas autoridades. En Guatemala son conocidos como coyotes y se han transformado en delincuentes con una red criminal transnacional. Los coyotes velan por sus ganancias económicas e incluso han cambiado sus formas de operar ante la alta demanda. Utilizan buses, camiones y furgones sin importar en nada la seguridad de las personas. Y en muchos de los casos involucran también autoridades como por ejemplo agentes de Policía Nacional Civil, porque recordemos que dentro de las capturas también que se realizaron de este operativo transnacional, varios agentes también están involucrados. Pero hay algo que es bien importante que usted lo ha señalado, Sandy. Este es un tema en el que efectivamente el sector justicia también tiene graves problemas de corrupción. Porque lo que uno ve hoy son capturas, pero hay otros cientos de capturas en otros lados del país en las que efectivamente también están involucrados fiscales y jueces y policías. Y esta es una realidad. Por eso es que es tan importante que en el organismo judicial se siga fortaleciendo la Inspectoría General, que en el Ministerio Público se fortalezca asuntos internos, pero no funcionando para afectar en hechos mínimos, no, para entrarle a solucionar los problemas de fondo de estas instituciones. Y no digamos la policía, en el que la Inspectoría General debería de jugar un papel 20 veces más importante del que está jugando ahorita. Creo que ese esfuerzo es el que falta por hacer. Ese es el esfuerzo que falta por hacer para combatir la corrupción. Y si nosotros logramos combatir la corrupción en el sector justicia y en el sector seguridad, tenga la certeza de que los niveles de criminalidad van a bajar. Sin duda alguna, son algunas evaluaciones que se tienen que hacer también de cómo ir fortaleciendo. No solamente es, como usted dice, atacando afuera a las estructuras, sino, bueno, también adentro. Determinar y detectar quiénes pueden estar incluso pues trabajando de esta manera, porque sabemos que eso les da ventaja y que han logrado incluso infiltrarse dentro de las instituciones de seguridad, instituciones de justicia, como usted Sí. bien lo apuntaba, licenciado Clavería, y creo que al final eso puede venir a afectar también los resultados que se puedan tener, porque hay fuga de información, porque se les adelanta también a lo que puede suceder a los operativos, y va a ser importante entonces cómo vaya trascendiendo este tipo de operativos transnacionales y aprovechando también, ¿no?, la colaboración y el apoyo, los recursos que la agencia está también dando para este tipo de investigaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vea, yo creo que si logramos plantear una propuesta sostenible en el tiempo, que independientemente de quién gane las próximas elecciones y las próximas, logramos mantener con sostenibilidad un plan de combate a la corrupción y de mejora profesional en este sector, seguridad y justicia, el país cambia. Creo que eso es fundamental para los años venideros. No hay opción. No. Hay que entender también que conforme se va perdiendo tiempo o se va pues trabajando de una forma lenta en el combate de estas estructuras, ellos están... Ahorita, por ejemplo, esta estructura se debilitó con esta cantidad de personas que fueron detenidas, sí, pero ¿cuántos más también forman parte de esta estructura? ¿Cuántos más ya están en el relevo? Porque Y es hemos correcto. hablado y usted nos explicaba cómo funciona el fenómeno criminal con el relevo entonces de los mandos. Es que ese es el problema. Por eso es que esto es de no acabar. Sí. Y todo el mundo lo tiene que tener claro, especialmente la gente que
que gobierna y la gente que dirige las instituciones de seguridad y de justicia. Esto es de no acabar. Por lo tanto, hay que seguir persiguiendo a esta gente. Por eso es que es tan importante regresar al tema inicial, la coordinación, especialmente con los norteamericanos. Tienen todo, absolutamente todo para hacer el trabajo de inteligencia y de investigación criminal en el país. Pero hay que involucrar Colombia y hay que involucrar México fuertemente, porque al final ellos son los que nos pueden dar todo el soporte en materia de inteligencia y en materia de investigación criminal para poder desarticular estas bandas que operan de manera transnacional, Sandy. Así es que ya le hemos compartido detalles entonces sobre esta operación transnacional para desarticular estructuras que se dedican a la trata de personas. Ha sido un operativo en conjunto que se ha tenido con el apoyo también de las investigaciones de Estados Unidos para tener esos resultados que ya ha visto usted. Varias detenciones, más de 20 se registraron, dentro de ellos algunos agentes de Policía Nacional Civil también. Y bueno, en El Salvador, en Honduras también se hicieron detenciones. Vamos a ir a una pausa en ese momento, pero cuando regresemos, nuestro tercer análisis se trata sobre la renuncia de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué renunció y qué pasará ahora? Analicémoslo enseguida.